Nuestro seguro colectivo es uno de los más grandes del país, lo que garantiza excelentes coberturas. En cualquier eventualidad con tu vehículo, tendrás el acompañamiento de Coomeva ante la aseguradora. En caso de pérdida total, te indemnizamos sobre el valor asegurado y no sobre el valor comercial Fasecolda. Te respaldamos hasta con 3.200 millones en caso de un accidente de tránsito, donde se presenten daños a terceros y lesiones a una o más personas. Cuentas con hasta un salario mínimo mensual legal vigente por el daño de los pequeños accesorios de tu vehículo, como tapa de combustible externa e interna, lunas de retrovisores, entre otros. Puedes pagar tu seguro de forma mensual a través de tu estado de cuenta de asociado sin cobro de interés. Y si lo pagas de contado, recibes un 10% de descuento. Además, acumulas pinos en el programa Lealtad Coomeva. Hola, buenas noches. Gusto saludarlos, todos los asociados de la cooperativa. Y un agradecimiento especial para el sector protección por generar este espacio. Mi nombre es Marcelo Duque, soy el director de la firma Como de Pensión, y conmigo va a estar Melissa Borelli, que es una de nuestras gerentes de cuenta o gerentes que atiende y soporta toda la operación hacia los asociados de la cooperativa. Un poco lo que veremos a continuación tiene que ver con esta dinámica de lo que puede pasar con respecto a el proyecto de reforma pensional y, como bien lo pueden observar ustedes en el título, en qué pensamos que podría afectarnos como asociados de Comeva el proyecto de reforma. Y lo primero que quisiera decir es quiénes somos nosotros de manera breve y ya después entrar en materia. Y esto es, digamos, esencial para señalar que nosotros somos una firma imparcial que busca ayudarle a los asociados de la cooperativa a construir calidad de vida en la adulta, y que esa propuesta de valor se fundamenta en tres elementos centrales. Uno es el rigor y la profundidad técnica. Justamente el proyecto de reforma pensional que radicó ayer el gobierno nacional ante el Congreso de la República lo estamos estudiando con todo el rigor. En esta presentación mencionaremos los aspectos fundamentales que están en el proyecto, pero haciendo énfasis en que es un proyecto y que uno sabe de forma general lo que ingresa como proyecto de reforma, pero nunca sabrá lo que sale hasta que el Congreso pues claramente lo apruebe. Pero nosotros estamos haciendo toda la revisión detallada y de manera digamos proactiva. El Comeva y especialmente el sector protección pues había pensado en este espacio que nos coincidió con un día después de, repito, la erradicación del proyecto de ley. El segundo punto, me interesa sobremanera hacer énfasis, es que nosotros no representamos en este espacio ni a Colpensiones ni a un fondo privado, sino que nos centramos, como ustedes lo pueden ver en el tercer punto o bullet, en lo que más le pueda convenir a cada uno de ustedes y sus familias como asociados a la cooperativa. Muy bien. Dicho esto, algunos de los clientes que nosotros tenemos, por supuesto, primero Comeva, que ha sido uno de los clientes con quienes llevamos trabajando más tiempo. Hemos hoy ya resuelto o ayudado a más de 26.000 familias a solucionar todo lo que corresponde a su estrategia pensional, tanto en Cali, Bogotá, Medellín, el norte del país, la costa Caribe, Pasto, en fin. Entonces, toda esta experiencia con estas grandes organizaciones y obviamente con Comeva, pues es parte del aprendizaje técnico y de lo que corresponde con la, digamos, estrategia pensional de los asociados. Muy bien. Dicho esto, quiero recordar, digamos, cómo ha sido de manera breve la dinámica de las pensiones en Colombia para después entrar a qué inquieta a las personas y claramente a los asociados todo lo que tenga que ver con la dinámica pensional. Lo primero es que en el año 93 se presenta, digamos, el primer cambio a nivel general o, digamos, modificación grande al sistema de pensiones. Esto es la Ley 100 del año 1993 que empieza a regir
a partir del año 94, abril 1 especialmente. Esto significa que ya casi hace 30 años empezó un gran cambio en materia pensional. El segundo momento es en el año 2003, es decir, digamos, 20 años, que sería el segundo cambio, y ahora estamos hablando en el 2023 del tercer cambio. Esto es básicamente para dimensionar lo que significa lo que estamos enfrentando en Colombia como sociedad frente a la posibilidad de una modificación al sistema general de pensiones. Y que, insisto, es un proyecto de ley, más no hoy una ley. Habrá que ver cómo queda y qué implicaciones tiene esto para los asociados. Ahora sí, ¿qué inquieta a las personas a partir de esta historia técnica y digamos, del marco normativo que nosotros creemos que hoy tiene toda la vigencia para lo que estamos próximos a, digamos, a estas semanas siguientes a enfrentar? Primero es qué sucede con la pensión y cómo eso va a afectar a la familia y si hay cambios en los riesgos que cubre la pensión. ¿Qué pasa con los hijos frente a las posibilidades de si falta un padre o la madre, qué cobertura tendrían? ¿Cuál es la edad para pensionarse? Y ahí enseguida mencionaré qué está planteando el gobierno en ese ítem, que tengo claro que es una gran inquietud. ¿Por qué es tan importante pensar en eso? Y aquí también me parece que es pertinente. Repito que la proactividad de la cooperativa, es decir, de Comeva, pues genera este espacio. El quinto punto es que hasta hoy las personas tienen que decidir entre un fondo privado y Colpensiones antes de los 47 mujeres y antes de los 52 hombres. Entonces, esas inquietudes, y que al final, cuando la persona se pensiona, hay una reducción severa del ingreso versus lo que era su salario, y todo eso se resume entonces si la reforma me puede afectar. Entonces aquí quiero hacer algunas menciones de entrada. Primero, el gobierno está planteando que no va a haber modificación al sistema de pensiones en cuanto a la edad, es decir, frente al punto 3. En principio, las personas se seguían pensionando con 57 mujeres y con 62 hombres. Veremos más adelante que salvo una excepción que se mueve hasta los 65, que el gobierno no le ha hecho a eso mucha publicidad, pero que está en el texto del proyecto de reforma, que habría un grupo de personas que no se pensionaría a los 57, 62, sino a los 65 recibiría una, digamos, ayuda no mesada. Entonces, el resto de personas seguirían pensionándose a 57 y 62. Y lo otro importante es que se acabaría el punto quinto de la decisión entre Colpensiones y un fondo privado. Esto también lo ampliaremos. Muy bien. Avancemos entonces. Entonces, dicho esto, edad que mantendría en la gran mayoría igual y que ya no habría que decir antes de los 47 y 52, es importante y nos gusta desde Cómo me pensiono, que es, repito, la firma que yo represento y quien, digamos, atiende a los asociados en el servicio de asistencia pensional. Definitivamente esto que con los años hemos construido, de que cada caso es distinto, vuelve y cobra relevancia y va a ser una mención general frente a lo que hay en el eje personal. Muy bien, entonces lo primero es el estado civil seguirá siendo pertinente. El género, si es una proyección para una mujer, pues será la edad de 57, un hombre 62, la edad del cónyuge seguirá cobrando relevancia para unas personas en particular, la composición del núcleo familiar por efecto de quién tiene derecho en caso de que el trabajador falte. Eso, repito, desde el punto de vista del eje personal, el estado civil, el género, si es hombre o mujer, porque las mujeres tienen mayor longevidad hoy en Colombia y en el mundo, la edad claramente de la persona en el momento que se haga un cálculo, la edad del cónyuge y la composición o cómo está el núcleo familiar, si hay segundo matrimonio, si hay hijos pequeños, si hay hijos en condición de discapacidad, si hay hijos que superan los 18 o los 25 años. Entonces, todas esas variables tendrán relevancia en lo que quede del proyecto de reforma pensional.
Bueno, tenemos un número enorme de personas conectadas. Eso demuestra la potencia de Comeva en sus servicios y en la capacidad de convocatoria. Ya son más de 500 personas. Muy bien. Dicho esto, desde lo personal, hablemos desde el eje laboral. Entonces, la actividad de alto riesgo en algunos asociados es importante porque nosotros hemos atendido personas, por ejemplo, médicos o personas que trabajan en el sector salud expuestos a sustancias cancerígenas o a radioactividad. Hay una condición actual que permite que bajo cierta especificidad técnica, condiciones particulares, esas personas puedan incluso acceder a la pensión antes de tiempo. Entonces ese primer elemento también habrá que ver cómo queda en la aprobación y hasta cuándo irían, que en principio hay un grupo de personas que podrían pensionar antes de tiempo si lo logran antes de finalizar el año 2024. El tipo de salario va a ser determinante. Ahora sí, si antes lo era con la normatividad actual, ahora como lo explicaré, si se gana 1.000.000 de pesos va a ser muy distinta la vida pensional al que se gana 5. Es decir, el que tiene un salario mínimo tiene una condición que va a ser diferente al que se gana 5. Entonces el tipo de salario, como una recomendación importante para todos los asociados que nos están viendo y escuchando, es fundamental y sigue siendo en el proyecto de reforma el gran elemento o la gran variable que determinará dónde está la persona o bajo qué condiciones particulares. La fecha que inicie su vida laboral, básicamente, también cobra aún más relevancia porque se tendrán en cuenta los tiempos del sistema público, si la persona estuvo ahí y si estuvo en un fondo privado antes de quedar donde le corresponda. Muy bien. Y los cambios salariales, digamos, los 10 años particularmente, los empleadores del sector público, que hay bastantes asociados que han trabajado en algún momento o actualmente en el sector público, o que pueden tener expectativas de lo que se conoce como un régimen de transición o un régimen especial o exceptuado. Entonces, hasta aquí, un pequeño resumen. Uno, la edad no se va a modificar en el proyecto de reforma de forma general. Sin embargo, comentaré que hay un grupo de personas que van a acceder a una ayuda del Estado a los 65, no a los 57 ni 62. Y dos, ya no habría que escoger entre Colpensiones, un fondo privado, enseguida lo amplío. Y tres, que estas variables de orden individual o personal y de orden laboral aún o con mayor énfasis cobran relevancia para efectos de lo que se está pensando o está proponiendo el gobierno del Congreso de la República. Muy bien. Dicho esto, ¿cómo está compuesto hoy el Sistema Nacional de Pensiones y qué empieza a haber de cambio? Lo primero es que, en general, las familias, esa es nuestra recomendación de los asociados, comprendan que es integral el sistema hoy, es decir, que cubre 3 riesgos. Vejez, que es cuando una persona termina su ciclo laboral e inicia su etapa de retiro. Ahí, hoy es distinto entre Colpensiones y un fondo privado, eso también tendrá un cambio. Pero además, los riesgos de invalidez y sobrevivencia. ¿Qué es la invalidez? Si una persona pierde más del 50% de la capacidad de trabajo y recibe en ese momento entonces en vida una mesada o un valor, digamos que sustituye en parte lo que era su ingreso porque ya está física o mentalmente imposibilitado para trabajar. La invalidez se considera una pérdida mayor al 50% originada en una condición que le impide trabajar desde el punto de vista físico o mental, ambas. Y sobrevivencia es cuando una persona falta. Entonces, el proyecto de reforma continúa, que eso sería, digamos, el tercer punto frente al proyecto o comentario, continúa manteniendo los 3 riesgos, lo cual es algo que hay que reconocer, tiene una buena intención. Yo en este espacio ni en ninguno hablaré ni mucho menos de, digamos, del ámbito político, sino de lo técnico puro. Entonces, desde lo técnico, el proyecto tiene en una parte una intención que es interesante, pero tiene unas preocupaciones que iré comentando en el desarrollo de esta conferencia. Muy bien. Faltó, perdón, al principio de metodología. Si tienen alguna pregunta, hay un chat que pueden ir haciendo y algunos comentarios o preguntas y de manera general las resolveremos. Muy bien. Entonces, los regímenes pensionales hoy, pues hay 2.
la persona escoge por el sistema público, que hace hasta el 2012 era el Seguro Social, hoy Colpensiones, o por un fondo privado. Ahí hay una, digamos, dinámica que es el cuarto consejo, recomendación o tip para que lo tengan presente, es que esto cambiaría totalmente. Ya hoy es o Colpensiones o un fondo privado. Y ya les voy a explicar qué pasa. Muy bien. En ese sistema público, pues es un fondo común de naturaleza pública que se rige bajo dos requisitos fundamentales. La edad que ya mencioné, que el gobierno ha dicho claramente que no la va a aumentar, sin embargo, en un artículo hay un aumento para un grupo de personas a los 65. Y las semanas. Entonces, también un consejo. Es mejor, haciendo un pequeño paréntesis, en esto de las pensiones empiezan a salir chats, información que en muchos casos no es cierta. La sugerencia es, pueden recurrir al servicio de asistencia pensional los asociados que tienen el servicio y validar qué es lo cierto y qué es no cierto. Lo digo porque a veces hay cadenas de WhatsApp con información falsa y genera un nivel de estrés inmanejable en pensionados o en personas que aún no están pensionadas. Entonces el consejo, brevemente, es mejor seguir lo técnico, es decir, lo que como pensiono considera y observa sobre el ejercicio de lectura técnica que nosotros estamos desarrollando. Muy bien, entonces, cerrado el paréntesis, Colpensiones funciona como edad y semanas y esto se va a mantener así. Seguirán siendo los dos requisitos. Eso es lo otro que está en el texto. No va a cambiar, no cambia la edad ni cambian las semanas mínimas para un grupo de personas. Muy bien, sigamos. Este es el modelo hoy de los fondos privados de pensiones, donde ya no es edad y semana, sino un capital, como si yo tuviera una plata en Bancomeva y con eso financio la pensión. Pues Bancomeva no, digamos, es una analogía, pues no es un fondo de pensiones, pero asumamos que es así. Y con la plata que tengo y mi edad, la edad de mi cónyuge y las condiciones técnicas de edades nuestras y una simulación, en algunos casos de un hijo, cuando no hay hijo, pues las personas, entonces se proyecta la pensión. Entonces, en un lado es edad y semanas y el otro es sobre el capital que tenga la persona, que viene dado por, si es un trabajador dependiente, los aportes que ha hecho la persona, más los aportes que ha hecho la empresa o las empresas donde ha trabajado. Ahí, a partir de esas dos dinámicas, se financia la pensión, hay un capital, y se financia si hay bono y más. Entonces, es un poco para entenderlo. Wow, ya somos 700 personas conectadas. Muy bien. Esto es muy importante y es otro consejo. La historia laboral es el récord de dónde ha trabajado uno. En una empresa privada, en una empresa pública, como independiente, si dicta clase, que hay muchos asociados que dictan clase y trabajan y dictan clase, entonces tienen aportes para el empleador y aportes como independiente a través de una figura que se conoce como hora cátedra. Esas personas que trabajan por cuenta propia. La historia laboral como un gran consejo es fundamental y es un asunto que parte de nosotros de estarla mirando, que el servicio de asistencia pensional les ayuda a mirar, es decir, nosotros como quienes operamos el servicio de Comeva. Entonces es muy importante. Y hay historia laboral en Colpensiones o en un fondo privado. ¿Por qué va a ser tan importante de cara a la reforma? Porque al final uno va a sumar todo el tiempo que hay en toda la vida. Entonces esto es súper, súper importante. Repito, la historia laboral. Quien no sepa cómo descargarla, mañana a partir de las 8 nos puede llamar. Al final vamos a dar la línea de atención de Comeva y de ahí nos transfieren la llamada a nosotros para ayudarles a descargar la historia laboral. Muy bien, dicho esto, yo sé que hay un volumen de preguntas importantes y muy gentilmente el equipo pues de Comeva y de apoyo me está mandando ahora las iré contestando. Muy bien. Quiero avanzar un poquito para ya entrar en el grueso de los cambios. Hay otra, digamos, consideración hoy, es que los 10 años previos, es decir, cómo decido y cuándo decido. Entonces veamos en esta gráfica a continuación, una mujer hoy antes de los 47 años y un hombre antes de los 52 debe decidir entre Colpensiones y un fondo privado. Eso es lo que hay hoy.
¿Cómo sería entonces, si se aprueba por parte del Congreso de la República, la dinámica hacia adelante? Esto entonces desaparecería, ya las personas no tendrían que decidir 10 años antes, sino que habría otra figura que enseguida explico. Entonces esto es un cambio fundamental. Ya no se decidiría antes de los 47 y 52. Muy bien. Y aquí viene entonces parte de los cambios esenciales que está planteando el gobierno. Entonces, lo primero es la estructura del sistema. Esto se los recomiendo, el que le quiera tomar una foto con confianza, lo hemos construido para Comeo. Hoy lo pusimos antes porque esa es la realidad y que se supone que el gobierno pretende que se modifique, y si quedara modificado pues será como lo vamos a mostrar enseguida. Hoy eso Colpensiones o un fondo privado. Se llama técnicamente régimen de prima media con prestación definida, fondo público o el régimen de ahorro individual con solidaridad. Una respuesta rápida para Mario, que está preguntando cómo puedo verificar la historia. Lo mejor es que nos llame a la línea de asistencia pensional y le damos ahí los pasos para tener acceso a la historia laboral, sea en el fondo público o en el privado. Entonces, hoy hay la opción de dos. Entonces, la persona se va o por el camino de Colpensiones o por el camino de un fondo privado. Es o. Tengo que, es excluyente en otras palabras. O cojo uno o el otro. Y aquí viene uno de los principales cambios. Primero, se llamaría, si es aprobado, excúsenme que repita tanto si es aprobado, pero yo quiero ser extremadamente cuidadoso, que esto es un proyecto. No quiero que nadie vaya a pensar o a decir que yo dije o Comeva. Marcelo dijo que esto ya se vaya. No, eso es si queda, se llamaría Sistema de Protección Social Integral para la Vejez. O sea, cambia el nombre. Repito, Sistema de Protección Social Integral para la Vejez. Y aquí hicimos una analogía de un edificio para explicar que ya el discurso no sería con uno u otro régimen, sino un término que invito a que lo tengamos ya en el radar, porque creo que de aquí en adelante, en la vida de todos nosotros como trabajadores dependientes o independientes, de acuerdo a la condición de cada una de las más de 500 personas que estamos acá, pues nos va a tocar tener claro. Entonces, hay un primer pilar solidario, hagamos de cuenta que es un edificio, el primer piso es el pilar solidario que se refiere a las personas que tienen bajo nivel de ingresos, incluso se consideran en pobreza extrema. Esas personas del pilar solidario no recibirían una mesada, sino lo que se conoce como una renta básica, es decir, un valor mensual que se ha planteado en principio que sean 223.000. Ahí hay un llamado desde Como Pensiono al equilibrio, a tener cuidado. Eso suena bien, pero estamos hablando de que es el triple de lo que hoy paga el pilar solidario en Colombia Mayor. Entonces, en la otra reflexión, siendo críticos con este proyecto, es de dónde va a salir la plata para entregar tantas cosas como las que veremos. Entonces, el pilar solidario es dirigido a esas personas de muy bajo nivel de ingresos que necesitan que el Estado les ayude totalmente con lo que pueda. Y el Estado y este gobierno está planteando una renta básica de 223.000 pesos. No tiene semanas, no ha podido cotizar, no ha hecho, digamos, ningún ejercicio de construcción de su propia pensión. Ese sería el piso 1 o lo que se va a conocer como el pilar solidario. Después viene el piso 2, que se va a llamar pilar semicontributivo. ¿Por qué semicontributivo? Porque en alguna medida la persona cotiza o hizo algún tipo de aporte. ¿Quién va a estar en el pilar semicontributivo? Las personas que aquí es donde está lo de la edad, han tenido, vamos a avanzar un poquitico, eso, y de pronto si algo nos vuelve. Entonces, en el pilar, gracias, Elisa, en el pilar semicontributivo están las personas que tienen un bajo nivel de ingresos, pero un poquito más que los de pilar solidario, que están en extrema pobreza. Ese pilar semicontributivo o ese segundo piso, entonces, considera personas con un poco más de ingresos y personas que han cotizado al menos 150 semanas, entre 150 y 1000. Y allí recibirían un valor que no es mesada tampoco. Ahí está lo que se llaman BEPS, que son digamos, un aporte que ha hecho una persona y el Estado le completa o le ayuda con otro. Ahí es donde hay un asunto en la edad,
que no es menor en nuestra opinión. Porque si uno sale y dice que no van a tocar las edades, pero uno va, o sea, eso es lo que yo recito, supongamos, pero en el texto escribo que a 65, pues estoy a este grupo de personas diciéndoles que les toca esperar a esa mujer hasta los 65. Entonces, ahí habrá que ver qué debate genera el Congreso frente a esa población. Entonces, repito, pilares, ya no Colpensiones, un fondo privado, sino pilares. Pilar 1 o solidario, piso 1, 2, el pilar semicontributivo, personas que han aportado algo, mínimo 150 semanas, ese será el 2, con un requisito de exigencia de hasta los 65 para recibir esa plata, y donde considero que va a estar la gran mayoría de asociados que están en esta conferencia, que se va a llamar el pilar contributivo, que tiene una serie de cambios que son importantes. Primero, hay quien entra, los dependientes, independientes, que cotizan de un salario mínimo hacia arriba. Entonces, ojo, ¿dónde va a estar, si esto es aprobado, la mayoría de personas que tienen un trabajo formal o informal, pero que han cotizado o cotizan mínimo un salario mínimo? En el pilar contributivo, es decir, en el piso 3 del edificio. Entonces, aquí hay un cambio enorme, porque lo que el gobierno está proponiendo es que en ese pilar contributivo ya uno no escoge, estoy aquí o allá, sino que puedo estar en ambos, de acuerdo a mi nivel de ingresos. Estaría, si cotiza entre 1 y 3 salarios mínimos, en Colpensiones. O sea, si se gana un salario mínimo, 1.5, 2, hasta 3. Ahí estaría sin decidir en Colpensiones. Al Estado obligado lo mandó para allá. Y si gana más de 3 salarios mínimos, estaría en el fondo privado, de 3 salarios mínimos para arriba. Es decir, si es una persona que se gana 10 salarios mínimos, el aporte entre 1 y 3 lo haría al fondo público, y de 3 hacia arriba en un fondo privado obligado, no porque quiera, y eso a mí me parece bueno, que el trabajador no tenga la opción, no, yo me gano 10 salarios mínimos, yo como digo, y digo eso con respeto, pero con claridad. Sale financiero que a mí, no, yo con esa plata y yo hago y yo subo. No, no, no. Usted se gana 10 salarios mínimos, aporta hasta 3 a Colpensiones, y de 3 hacia arriba aporta obligado a un fondo privado de pensión obligatoria. Cuando se pensione, Colpensiones, según el texto, le va a pagar una pensión que tiene dos orígenes, como está en la gráfica. Una parte de Colpensiones y otra de lo que usted ha podido aportar, de acuerdo al salario, en el fondo privado de pensión obligatoria. Ese es hasta el momento un gran cambio, enorme realmente, y es lo que se llama el pilar contributivo. Tiene unos detalles no menores en el texto que yo critico y que me estoy tomando el trabajo de contar en las 63 páginas cuántas veces dice el gobierno reglamentará, el gobierno hará, el gobierno definirá, y hay muchas veces que eso se dice. Entonces me preocupa que la ley quede así y no precise quién hará ciertas cosas del manejo de los recursos. Esto también significa que el Congreso va a debatir si obligados de 1 a 3 pasan a Colpensiones o no. ¿Por qué? Porque este gobierno ha dicho en el anteproyecto que cada cual decidiera y la libertad y no sé qué, y aquí no se pierde la opción de decidir entre uno y otro, sino que todo el mundo está obligado a estar en Colpensiones hasta los 3 salarios mínimos, y de ahí hacia arriba en el fondo privado que escoja. Entonces, ese es un gran cambio y por eso me quedo aquí. Sé que hay un volumen enorme de preguntas, pero necesito avanzar un poquitico para hacer alguna referencia al final o más adelante a las preguntas. Y el cuarto pilar se llama el pilar de ahorro voluntario, es decir, quien tiene más nivel de ingresos ahorra. Puede ahorrar en un fondo de pensión voluntaria, puede ahorrar incluso dentro de las soluciones en el mercado, que a mí siempre, y no porque esté hablándole a los asociados de Comeva, me ha parecido muy buena, y lo tengo hace muchos años, el plan básico, porque tiene en su concepción filosófica y en su esencia, tiene un objetivo súper claro, que es aportar a un complemento a la pensión. Entonces es muy importante ese pilar de ahorro voluntario, y ya que somos más de 890 personas, entender que si algo queda
como lección hasta ahora del proyecto de reforma es la importancia del ahorro, porque las pensiones serán más bajitas para muchas personas. Entonces el ahorro es el instrumento para complementarlo. Entonces, en resumen, ya no vamos a hablar, para cerrar de momento este punto, de Colpensiones, devuélvete por favor una, de Colpensiones o un fondo privado, sino de pilares, esta. Entonces vamos a pasar a hablar de el pilar 1, contributivo solidario, semicontributivo, contributivo o de ahorro voluntario. Muy bien. Avanzando entonces con la presentación, esto está por acabarse de debatir, cómo va a quedar. La otra pregunta es, ¿qué pasa con los pensionados? Hoy los pensionados, de acuerdo a su nivel de mesada, pagan algo para ayudar a ese pilar solidario que se llama el Fondo de Solidaridad Pensional. Y hoy es el 1. El gobierno está proponiendo que mesadas superiores a 10 salarios mínimos pasen de pagar el 1 a pagar el 2, es decir, que se duplique el aporte. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que una persona que recibe un salario, una mesada de 11 salarios mínimos, una persona rica, ¿no? Y hay que entender, y nosotros vamos a publicar próximamente, pasado mañana creo, un video donde se explica un poquitico esto, y es hay que entender que un pensionado que tiene una mesada superior a 10 salarios mínimos o entre 10 y 20, que está la gran mayoría de los que tienen mesadas más arriba, no es una persona rica, 1. 2, ha tenido un ingreso sustancial de lo que era su salario versus su mesada. 3, después de los 65 años aumenta el costo de la pensión, de la medicina complementaria casi al 100%. Y 4, hay medicamentos que no cubre la EPS que el pensionado, claramente, por su edad puede necesitar más y le toca pagarlo de su bolsillo. Por tanto, yo nunca he sido amigo, y desde como pensiono nunca hemos compartido, ni que se le ponga impuesto a los pensionados, ni que se toquen los pensionados, porque a veces las personas creen que porque tienen mesadas de 10 salarios, pues son personas de muchísimo dinero. Honestamente han trabajado toda la vida, tuvieron la posibilidad de tener un buen ingreso, por tanto una mesada, digamos, razonable, pero no es así. Frente a la pregunta si no se cumple con la condición de los salarios mínimos, ¿hasta cuándo se podría solicitar el paso a un fondo privado? Vamos a hablar ahora un poco de lo que está en borrador proponiendo el proyecto con respecto a los términos de los tiempos y demás. Entonces enseguida lo comentamos. Entonces, ¿los pensionados se van a ver afectados? Sí, porque les van a subir o quitar un punto de su mesada que afecta claramente su flujo de caja para efectos de su condición de calidad de vida. Entonces, pues ojalá esto es una opinión técnica nuestra, no por medidas populistas nuestras, sino porque es que nosotros hemos vivido muchas realidades de asociados o de otros clientes, pues que su mesada no les va alcanzando con el tiempo. Muy bien. Ahora bien, la transición. Esto nos va a ayudar a entender algunas o a resolver de manera general algunas preguntas. ¿Qué es el régimen de transición en una modificación a un sistema de pensiones? Es que durante determinado tiempo se conservan las condiciones de edad para acceder a la pensión, de tiempo cotizado o de monto. Es decir, que unas personas que cumplan unos requisitos se van a poder pensionar como estaría hoy la ley y no la que quede. Ese lapso de tiempo, esa condición finita o limitada, se llama régimen de transición. La modificación grande que le cité del año 93, es decir, hace 30 años, que rigió hace 29, de abril 1 del 94, estableció un régimen de transición muy largo, hasta el 2014, de 20 años. Y eso sucede en Colombia, sucedió en España y en muchas partes del mundo. Ahora incluso las protestas, que son serias para el gobierno francés, para el presidente Macron, se están originando es en el aumento de edad, que todo el mundo suba a 64 años. Esa discusión aquí, en principio, no la tendríamos por lo que he mencionado. Pero el régimen de transición, en mi opinión, es algo que el Congreso tiene que debatir con mucha calma por una serie de dinámicas que explicaré a continuación, pero para, repito, dar contexto, es conservar las condiciones durante determinado tiempo. O sea, que yo me pueda quedar en Colpensiones, por ejemplo, con una buena pensión y no me toque obligado pasarme a un sistema de pilar, en este caso contributivo mixto. Entonces,
¿Qué está planteando el gobierno? Que se es transición, o sea, se conservan las condiciones a hoy si se tienen 1000 semanas cotizadas. 1000 semanas cotizadas son casi 20 años. Eso significa que al entrar en vigor la ley, si el Congreso la aprueba así, quien no tenga 20 años cotizados no conservaría las condiciones actuales. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué? Y está en el siguiente slide o diapositivo. ¿Qué vemos nosotros? Es que la transición usualmente, en la modificación anterior fue por edad, si tenía cierta edad primero que todo y después daba la posibilidad de semanas, pero digamos la parametrización fundamental era edad. Si la pongo por semanas, que hoy que estaba en una biblioteca, acá, yo vivo en Estados Unidos, acá donde estaba, me fui a encerrarme a ver el texto y a releerlo, es que me escribió de Colombia, una persona que es médico, una mujer que está a 2 años de cumplir la edad y no tiene las semanas mínimas. ¿Por qué no las tiene? Porque ha estudiado muchísimo y no ha podido cotizar. Entonces a nosotros nos parece que es injusto con personas que, por ejemplo, han perdido su empleo, no han podido cotizar, que son lo que llaman contingentes tardíos, que el parámetro de la transición sean las semanas, porque pueden haber personas como la persona que cito, que tiene 55, o un hombre que tiene 60, que tiene hoy 900 semanas y quedaría por fuera de la transición. Nos parece que lo justo es la edad. Nosotros hemos propuesto que sean mujeres mayores de 45 y hombres mayores de 50 mínimo quienes conserven las condiciones actuales, es decir, que están a 12 años de pensión. ¿Por qué a 12 años? Porque están tomando la decisión hoy sobre un marco normativo que es Colpensiones o un fondo privado. Y esto aspiramos nosotros desde Comepensión y desde Comeva que se discuta para que quede la variable lo más justo, honestamente, desde el punto de vista técnico, es la edad. Porque incluso la Corte Constitucional ha llamado históricamente a la transición un derecho en vías de adquisición. Por tanto, se reconoce quien está más cerca ese esfuerzo que ha hecho toda la vida de quien está más lejos. La otra realidad en Colombia es que después de los 50 años es mucho más difícil conseguir empleo. Entonces, si una persona está cerca de llegar a las semanas, como lo hemos vivido nosotros también en muchos casos, pues trata así sea como independiente, de seguir cotizando para recibir una pensión. Entonces, esto será de muchísimo, muchísimo debate. Hay con respecto al Fondo de Solidaridad, hay un comentario de que se debe ser más equitativo, devolviéndote, por favor, un momentico al Fondo de Solidaridad. Quisiera hacer una mención breve, simplemente con ánimo de dar una opinión, no generar debates. Si lo más equitativo es que los demás paguen más. Yo creo que sí, yo creo que, de hecho, en la ley, y nosotros siempre recurrimos, a mí me gusta ir a los principios, y hay un principio que es el principio de solidaridad. Entonces, el que gane más, que aporte más. Eso es una realidad. O sea, si alguien gana mucho dinero, que aporte más para ayudarle al que no tiene. Pero yo hago una diferencia en ese aspecto. Una cosa es un trabajador activo que cotiza, que tiene la capacidad plena de trabajo, si está obviamente en una condición óptima de salud, que está en la etapa productiva, y otra es un pensionado, que además la Constitución considera a los pensionados como personas en condición de vulnerabilidad. Una cosa es una persona de 30 años, una persona de 80, son dos cosas distintas. En muchas variables. Por eso nosotros decimos que el Estado sí puede buscar instrumentos de cobrar más al que gana más, o sea, en la reforma tributaria o lo que se defina, pero no en los pensionados. Esa es la opinión nuestra, es simplemente una opinión y igual pues, no pasa nada, piense distinto, no hay rollo. Muy bien, dicho esto, ¿qué va a pasar con las personas que siempre han cotizado en un fondo privado? Pues que pasarían, si no son transición, pasarían de acuerdo a su salario a Colpensiones una parte y al fondo privado otra. Pero también habrá que discutir quién tiene derecho a
a la transición o cómo quede el final, si es únicamente por semanas o se considera la variable de edad o se abre una ventana para que las personas se trasladen. Muy bien. Dicho esto, avancemos por favor. Bien. Los jóvenes. Pues los jóvenes están realmente llamados a ahorrar porque el hallazgo preliminar y el cálculo preliminar que nosotros hacemos, quien no es transición, esto es un caso real de una mujer de 40 años que hoy cotiza, tiene una base de cotización, pueden verlo en la parte baja izquierda, IBC se llama ingreso base de cotización, o sea, cotiza por 12 millones. Es una mujer que viene trabajando hace un rato y que si continuara la ley sin modificación, tendría una mesada en Colpensiones de 7 millones. Pero si esta reforma queda, estaría más o menos con una pensión de 3 millones y medio. Es decir, que las personas, lo que uno puede concluir de forma preliminar con el proyecto, es que quien tiene hoy aproximadamente 45, 40 años hacia abajo, le va a tocar ahorrar más, porque las pensiones son más bajitas. Es decir, que las 1.008 personas que estamos hoy conectadas, quienes tengan esa condición o sus familiares menores de 40 aproximadamente, si esto quedara tal cual lo propone en esta explicación el Congreso, pues ojo, las personas menores de 40, porque lo que tienen es que hacer un esfuerzo mayor en términos de ahorros, porque su pensión claramente va a ser menor. ¿Por qué va a ser menor? Porque ya no van a tener el subsidio del sistema público, sobre todo en este caso, que la persona tiene un ingreso superior a 3 salarios mínimos, entonces el subsidio se va a dirigir de 1 a 3 y de ahí para arriba la persona construye pensión a partir de su propio ahorro. Entonces el joven, y eso ha sido muy criticado entre ayer y hoy, es que realmente, y yo coincido con esa crítica, básicamente lo que se está diciendo es, pues hay un régimen de transición, hay un cambio, pero es que los jóvenes son la mayoría. El proyecto no tiene mayores incentivos, esa es una crítica de nosotros con respecto a qué generar de incentivos a un joven para que esté en la formalidad, si es independiente, qué incentivos generará, por ejemplo, tributarios para que ahorren ese cuarto piso que se llama pilar de ahorro voluntario. Entonces tiene que haber muchos más incentivos para que el joven, entendido joven, menores de 40, ahorre para construir una pensión complementaria, que además lo más probable es que ese joven viva hasta los 80 o 90, o sea, uno de los centenarios. Entonces, eso es un punto importante. Claramente, hay un asunto de sostenibilidad, por supuesto. Es que ese es el fondo de la reforma, es más personas pensionadas y un modelo sostenible. Pero también tiene que haber incentivos para que las personas jóvenes, que algún día van a llegar, Dios mediante, a estar muy adultos, tengan una mesada red, por lo menos con ahorro medianamente bueno. Muy bien, sigamos. Aquí hay otro cambio importante, es que, y esto es para empresas y personas, cuando contratemos una empleada doméstica por días, alguien que vaya a nuestra casa y haga algún arreglo, es que antes una persona si trabajaba un día se cotizaba un día, si trabajaba 5 cotizaba 5. Digamos que había que, y eso está bien, pero ahora el proyecto tiene un artículo que a mí no me genera mucha duda, y voy a explicar por qué. Es, si usted contrata a una empleada que va un día, le tiene que pagar una semana de seguridad social, en pensión, salud y toda la seguridad social, no en salario, pero sí en seguridad social. Y si contrata a una persona que va a su casa 8 días, le tiene que pagar 14, o sea, 2 semanas. Y si lo contrata 15 días, le tiene que pagar o 16, no los 16, sino 3 semanas. Y si lo contrata 21, le tiene que pagar el mes completo. Entonces, yo veo ahí dos cosas. Una, es bueno para el trabajador, porque si trabajó un día, pues chévere, tiene una semana de cotización. Pero puede tener un efecto contrario. Es que cada uno de nosotros, si va a contratar a una persona, empleada doméstica o una persona por días, pues ya va a tener que hacer la cuenta bien hecha. Porque si fue un día, le tiene que pagar los 7. Entonces,
lo que va a hacer es incrementar para el patrón el costo de la contratación. Y eso puede tener un efecto, por eso digo contrario, porque entonces mucha gente se abstendrá de contratar porque les sale muy caro. Y las empresas que muchas veces contratan por días, pues porque si es un supermercado y tiene una temporada, pues lo contrata unos días, pues ya tendrá seguramente que tener más cuidado, porque si lo contrata más días de la cuenta, le cuesta muchísimo más al empleador. Entonces, yo aspiro a que esto también se discuta porque me parece que al final el más perjudicado puede ser el trabajador. Pero la empresa o la persona va a tener extremo cuidado cuántos días, porque le sale muy costoso. Muy bien. Dicho esto, hay una serie de cambios adicionales que vale la pena, o algunos hemos comentado, que vale la pena mencionar para esta última parte de la presentación. Primero, hoy le llamamos Sistema Nacional de Pensiones. Desde ahora se llamaría Sistema de Protección Social Integral para la vejez. Al final, el nombre, en mi opinión, es menor. Lo que importa es que haya más pensionados. Ese debe ser el más objetivo. Más personas que reciben un ingreso para la vejez. Porque hoy de 100, solamente el 30% reciben algo. Entonces, es poco. Ya no vamos a hablar de regímenes, sino de pilares. Recuerden, 4 pilares. Pilar solidario, pilar semicontributivo, pilar contributivo, que ahí seguramente estaremos muchos de los presentes, de acuerdo a nuestro nivel de ingresos, de 1 a 3. Yo creo que el Congreso no va a aprobar de 1 a 3, sino a 2 y el resto para fondo privado. O unos 5, está diciendo, digamos, una de estas entidades de investigación, pero se van a llamar pilares. O sea, ya no va a haber esa competencia, que es el punto 3, ya no van a ser excluyentes, sino complementarios, de acuerdo al nivel de ingresos. Eso me parece que tiene un componente interesante. ¿Se puede elegir hoy en dónde cotizar? Pues el proyecto eliminaría la decisión individual de dónde estar, sino que obligado manda a todo el mundo hasta, de acuerdo a su salario, hasta 3 salarios a Colpensiones y para arriba al fondo privado. Lo cual, pues tiene sus pros y sus contras. Es bueno porque lo hace más sostenible, pero tiene un problema y es que no se respeta la condición individual de escoger dónde a la gente le parezca bien. Y así haya mucha gente trasladándose hoy a Colpensiones, pues también una realidad es que hay muchas personas que se sienten más cómodas con el fondo privado. De hecho, habría algo que era interesante y era la masa sucesoral, es decir, que el capital del fondo privado se quedara en la familia. Eso también habrá que ver cómo queda. Entonces, aquí hay unos cambios en esta dimensión importantes. Muy bien. Hay otro elemento que es novedoso y es que me parece interesante desde el punto de vista social que a las mujeres las sigamos protegiendo, sin duda, los que tenemos esposa, hija, en cómo me pensiono, por ejemplo, en mi empresa, el 95% son mujeres, son muy juiciosas, inteligentes, trabajadoras, honestas, pero ya cuando uno mira lo técnico dice, a ver, lo que está proponiendo el gobierno es, si una mujer llega a la edad y no tiene las 1.300 semanas mínimas, pero tiene un hijo, entonces le podemos, por el hijo, descontar 50 semanas. O sea que si tenía un hijo y tiene 1.250, se puede pensionar porque esa condición de ese hijo le daría el acceso a la pensión. Y eso, repito, suena súper bien. Pero si tiene 2, entonces ya son 100 semanas. Entonces, si tiene 1.200 semanas y tiene 2 hijos, pues se podría pensionar porque 1.200 más 100 por los 2 hijos, pues le da las 1.300. Máximo un tercer hijo, biológico o adoptado, cualquiera de los 3, entonces le daría, si tiene 1.150, le sumarían 50 por cada hijo y fantástico, se pensionó. Pero el asunto es el costo fiscal de esto, es decir, esta plata la tenemos que pagar el resto de colombianos vía mesada. Entonces, en el proyecto es muy pobre, para decirlo como debe decirse, los cálculos. Aquí se dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Se cita algunas fuentes de financiación, pero por lo menos en lo que se publicó ayer en el Senado de la República, no hay por detrás un estudio técnico que diga, este beneficio, por ejemplo, para las mujeres, vale
tanta plata el año 1, el año 2, el año 3, de acuerdo a tomando los datos del DAN. Entonces, suena súper interesante. Yo soy amigo de que las mujeres sigan manteniendo una edad inferior de pensión que los hombres por dos razones: la maternidad y porque no siempre han tenido, históricamente no han tenido la misma posibilidad de acceder al mercado laboral formal. Pero desde la imparcialidad hay que decir, esto que suena bien, ¿dónde el gobierno piensa financiar y cuánto vale esto en el tiempo, por lo menos una proyección? Y eso ahí no está. Muy bien. Dicho esto, ¿qué tareas quedan entonces? Pues como las pensiones en general, de ser aprobado, van a ser más bajas para personas menores a 40 años, lo que hay es que hacer un esfuerzo mayor, y así sucede, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, de que las personas hagan un esfuerzo mayor de ahorro propio. Acá se llama 401k, es decir, ahorros complementarios. Y ahí, por ejemplo, vuelve y juega relevancia el plan básico de Comeva y lo que nosotros llamamos desde Come Pensiono la planeación financiera para el retiro. Es decir, la reforma pensional, en caso de ser aprobada así, ahora sí que hace necesaria la conciencia pensional, como digo en el libro, para que las personas empiecen, ojalá desde jóvenes, a ahorrar para más adelante. Y hay diferentes opciones, desde, como digo, el plan básico, la brecha es la diferencia entre el salario y la mesada, productos de ahorro de largo plazo. También yo podría posiblemente decirle a Bancolombia, perdón, a Bancomeva o a otro banco, pero digamos primero a Bancomeva, présteme plata para comprar, que es el punto C, un activo inmobiliario, un apartamento, una casa, lo rento y esa renta me va ayudando a pagarlo, y que en la edad adulta esa renta me ayude como un capital adicional a tener un ingreso para la vejez. CDTs, Fondo de Atención Voluntaria, etcétera. Entonces, el mensaje que quiero dejar aquí es muy importante el ahorro adicional para efectos de lo que corresponda con la pensión. Y esto se confirma con la reducción severa del ingreso. Estos dos ejemplos son hoy. O sea, una persona que hoy se gana en promedio, un asociado, esto es de la vida real, 3.300.000, tiene las semanas mínimas, esta persona pasará de 3.300.000 a 2.100.000. Nosotros no podemos hacer cálculos ni los vamos a hacer sobre lo que sea el proyecto, porque simple y llanamente sería entrar en el mundo de la especulación, y a eso, pues como pensionó, no le jala. Entonces, lo que sí puedo decir es que en el proyecto, si está aprobado, va a ser más grande la caída del ingreso para muchas personas, particularmente menores de 40 años, o que si queda la transición, como dije, no tienen 7.000 semanas, pues les va a tocar una pensión más bajita. O sea, que ahí aún más hay que ahorrar. Y no quiero poner ni mucho menos un escenario apocalíptico, simplemente quiero ser respetuosamente directo y decir, aquí lo que toca es intentar ahorrar un poco, lo que uno pueda, pero tratar, como dice el Banco Interamericano de Desarrollo, de transformar consumo actual por consumo futuro. Y el segundo ejemplo es un asociado que tiene un ingreso mayor, o sea, ya estaría claramente por encima de los 3 salarios mínimos. Entonces gana 8,5 millones, tiene 1.700 semanas, y esa persona pasa de un valor de 8,5 millones de ingreso promedio a una mesada de 6 millones. Es decir, aquí hay una reducción casi del 27%. Aquí estaría así haciendo una cuenta general, muy general. Seguramente si una mujer o un hombre de 40 que gana 8,5 millones, su pensión en el mejor de los casos puede llegar alrededor de 3 si está aprobado como está previsto. O sea que ahí, a propósito de la asociada que comentaba, o la asociada al tema de sostenibilidad, pues ahí está la sostenibilidad, en que el subsidio a quien va ganando más sea menor, por tanto las pensiones sean menores. Y en ese orden de ideas, el esfuerzo tiene que ser a ahorrar. En resumen, ya no vamos a hablar de Colpensiones o un fondo privado si este proyecto es aprobado, sino de pilares. 2, es muy importante por cuánto estemos cotizando, si hasta 3
o de 3 salarios mínimos en adelante, porque eso definirá dónde estoy y en qué proporción en el sistema público y en qué proporción en el fondo privado. 3. Se acabaría la elección entre uno y otro. 4. No es cierto que la edad se mantenga 57-62 para personas de bajo nivel de ingresos. Ahí tendrían que llegar a 65 años, según lo escrito en el proyecto. 5. Sin duda, sería un cambio trascendental. También queda un gran interrogante, porque el proyecto es muy, repite mucho, el gobierno reglamentará, el gobierno definirá, y esas, digamos, ambigüedades o falta de precisión me parece que puede jugar en contra de qué es lo que va a pasar. Otro elemento es el control a los recursos. Se crea un consejo, pero en la otra parte ya se introdujo que va a ser la superfinanciera. Eso me parece muy importante para que siempre, como debe ser, los recursos de las pensiones tengan destino específico a la vejez. Y voy a dedicar unos minutos para intentar responder algunas preguntas, las que se puedan en razón de la información que hay. Quiero dejar esto un momentico, nosotros empezamos a lanzar hoy unos videos corticos explicando los principales puntos. Quien quiera que eso le llegue gratuito, pues simplemente puede ingresar al canal y lo hacemos, pero también insistir en un servicio maravilloso que tiene Bancomeva, o sea, el grupo Comeva para los asociados, y es el servicio de asistencia pensional que tenemos con Comeva, que dentro del alcance no le cuesta nada a un asociado, se ahorra más de 1,5 millones de pesos, que sería lo que la persona pagaría si no tuviera el servicio. Entonces la invitación es a que lo usen. Bien, algunas preguntas. ¿La pensión se continuará heredando? En principio sí. La pensión de invalidez y sobrevivencia tendría la misma condición de, digamos, ¿quién tiene derecho? ¿El cónyuge? Los hijos hasta los 18 años y hasta los 25 si estudian y no trabajan, o los hijos en condición de discapacidad toda la vida. En general, la pensión de sobrevivencia e invalidez no cambia. Lo que cambia es un poco cómo se va a financiar, pero no cambia. Otra pregunta de Paula Andrea: ¿qué pasa si el cotizante gana menos de 3 salarios mínimos y en cuál estará obligado a cotizar en Colpensiones? Pues estará en Colpensiones, fallece y al no tener hijos menores de 18 o 25 o cónyuge de los beneficiados de ley pueden reclamar. Buena pregunta. En el sistema público no hay sucesión. O sea, si una persona fallece, no hay cónyuge, los hijos superan los 25 años, por tanto no tienen derecho a pensión y no hay ningún hijo en condición de discapacidad, no hay madre o padre que demuestre que depende casi que totalmente de ese hijo fallecido, no hay hermanos en condición de discapacidad que demuestren lo anterior, hasta ahí llegaría la prestación, es decir, no, en términos prácticos se perdería, es decir, no se paga sucesión ni valor porque en el sistema público no existe eso, que es una virtud hoy del sistema privado. ¿Cuál es la opinión frente al sistema a que sea sostenible? Yo lo que creo es que hay una buena intención a que el subsidio vaya a las personas de menores ingresos, pero creo que el gobierno tiene que examinar, o el Congreso mejor, muy bien cómo se va a financiar lo que el gobierno está pretendiendo, y esto lo digo con todo cariño hacia las damas, de pagar por los hijos o de los pilares solidarios. ¿De dónde va a salir esa plata? Porque si no, al final lo que va a suceder en el tiempo es que a los hijos o nietos nuestros pues les va a tocar pagar muchos más impuestos para efectos de financiar las pensiones. Con un detalle técnico que no los quiero fatigar, pero es importante, es una cosa que se llama dependencia intergeneracional. Es cuántos jóvenes están entrando al mercado laboral formal versus cuántos pensionados. Y hace 30 años entraban 5 por un pensionado, hoy escasamente es de 1 a 1. Entonces el gobierno tendrá necesariamente en el tiempo que seguir aportando para financiar las pensiones. Muy bien. Los que estamos solicitando cambio a Colpensión y cumplimos con edad y más 300 semanas, ¿nos pasan a Colpensiones? Depende cómo quede. En principio sí, pero depende. Yo ahí
quiero ser también prudente, he venido varios intentos de proyectos de traslado express y nunca han prosperado por el costo fiscal que eso tiene. ¿Qué va a pasar con las personas que han cotizado en un fondo privado, pero al tener, bueno, esto ya lo hemos contestado? ¿Qué va a pasar con las personas que siempre han cotizado en un fondo privado, pero al tener 62 para el próximo? Las semanas requeridas van a ser para pensionarse 1.300 en la proporción de o régimen de transición o no régimen de transición, o sea, la nueva ley son 1.300 semanas. Si tengo actualmente 57 años, es una mujer, solo tengo 684 semanas, pero me quedé sin trabajo, ¿sigo cotizando en el fondo privado como independiente o qué me conviene? Depende, porque la respuesta estará dada por la base, es decir, por el monto por el cual se cotice. Eso será lo que determina, digamos, hacia adelante las posibilidades. El hecho es que si pasa como está el régimen de transición y la persona tiene 684, pues le va a tocar la nueva ley y no la anterior. ¿Cuánto duró el régimen de transición de la ley 100? Fueron exactamente 20 años, de 1994 al año 2014. Si uno no cumple con la condición de los salarios mínimos, ¿hasta cuándo podría solicitar el paso? Realmente la persona, si está o ha estado cotizando, quedará ubicada en razón o su última cotización, si no está cotizando en ese momento. Y esa última cotización, si es entre 0 y 3, pues quedará en Colpensiones, y si es de 3 para arriba, quedará la porción de 0 a 3 en Colpensiones y el resto en el fondo privado. Para las empresas que en su momento se acordaron al decreto 558 de 2020 para disminuir temporalmente la cotización del sistema de pensiones, wow, qué buena pregunta. Para los meses de abril y mayo, que después se declaró inexequible y no se han puesto listo. La pregunta de un asociado es con respecto a un decreto que tenía una muy buena intención y me parece una pena que se haya caído en su momento, era que para que las empresas no despidieran durante la pandemia personas, se les permitiera no cotizar un tiempo a pensión. Ese decreto, pues la Corte Constitucional no lo aprobó y después el gobierno anterior reglamentó que hay unos tiempos para efectos de que esas empresas se pongan al día, que se está cumpliendo ese tiempo, por tanto las empresas tienen que estar ya haciendo esos aportes, que ese tiempo es, digamos, un plazo mínimo máximo de 3 años. Entonces, lo tienen que cumplir porque eso sí que es importante, lo que pregunta Ernesto, el asociado, porque si no se paga, ese valor no le suma las semanas al trabajador. Entonces sí o sí hay que pagarlo. Y Colpensiones está siendo supremamente, digamos, exigente con eso. ¿Una persona que tiene su pensión en Colpensiones puede tener pensión voluntaria en fondo privado? Sí, Carolina, puede tener perfectamente pensión voluntaria en fondo privado. Incluso lo puede tener varias veces. Eso es en términos del lenguaje que hemos hablado hoy, el pilar de ahorro voluntario. Y es una muy buena pregunta para volver a hacer énfasis en la cultura del ahorro. Yo soy optimista en esto, hay personas que son muy negativas, no, eso no se puede ahorrar, la tasa tan difícil. No, uno puede ahorrar sea 20.000 o 50.000 pesos, lo que pueda. El ahorro tiene un efecto virtuoso, es que en el tiempo va como una bola de nieve, va creciendo. Entonces, perfectamente una persona puede estar en Colpensiones y esa a hoy ha sido su decisión y tener un fondo de pensión voluntaria, tener el plan básico de Comeva, o sea, tener diferentes instrumentos. ¿Qué ventaja tiene? Que diversifica y no tiene todo el riesgo concentrado. Bien, si una persona está pensionada por invalidez y ya cumplió la edad de pensión, ¿qué debe hacer? Bueno, en los 3 riesgos, si una persona está pensionada por invalidez, lo que puede pasar es que la persona esté pensionada por invalidez, donde esté en este momento, perdón un segundito, la persona puede estar por invalidez pensionada hasta el momento que cumple la edad
de pensión 5762 y si cumple el requisito de las semanas para pensionarse por vejez y le da mejor, puede transformar la pensión de invalidez en la de vejez. Se llama principio de favorabilidad. Pero tiene que tener el tiempo o la condición de las semanas para pensionarse por vejez en el sistema público. Bueno, las últimas dos preguntas para terminar. Estoy en un fondo en un fondo privado, cumplí la edad, pero el tiempo no. Me conviene pasarme, habría que llamar a la línea de asistencia pensional y mirar el caso puntual, porque no tendría elementos pues, para poder dar una respuesta sin revisarlo. En el proyecto de reforma incluyeron la mesada 14. La mesada 14 desde hace algún tiempo se acabó. La conservan personas que están pensionadas hace bastante tiempo. No la van a incluir. Yo no soy amigo de que la incluyan porque tiene un costo para el Estado alto y a propósito de sostenibilidad, pues lo que hay es una mesada 13 que es muy ganador porque es un pago adicional al final del año equivalente a una prima de servicio. Entonces, eso con respecto a la mesada 14. Y la ventaja que tiene Colpensiones o el tramo que queda en Colpensiones es que es algo que se conoce como prestación definida. Eso significa que nunca va a bajar la pensión del Estado, sino que va a crecer. Si es una pensión de un salario mínimo, va a crecer el mismo porcentaje que crece el salario mínimo y de ahí para arriba crecerá el IPC. Y la última pregunta, si yo veo posibilidad de esta reforma que se pueda coartar el derecho de los ciudadanos a escoger su sistema de pensiones, es una muy buena pregunta porque habrá una discusión posterior si es constitucional. Y creo que en eso José Luis tiene mucho sentido la reflexión. A mí lo que me parece es que el modelo de pilares es interesante, bastante, pero habrá que ver si queda la Corte cómo ve el tema del derecho de cada uno de nosotros de escoger dónde pensionarse. Pero el modelo de pilares, sin duda, y en eso hay que reconocer que hay una buena intención, porque busca, digamos, quitar esta competencia y que el subsidio vaya a las personas de menores ingresos. Una vez se apruebe la ley, ¿empieza a regir inmediatamente o habría un tiempo para empezar? Hay un tiempo, usualmente hay un tiempo, y de ese tiempo da además los tiempos más largos de la transición y cuando empieza a regir y tal. Y eso será parte de lo que esperamos que el Congreso sí defina la reglamentación, porque ahí pueden haber detalles que pueden un poco justamente complicar la implementación. Y por último, para las personas que ya pasamos las 1.300 semanas y estamos por debajo de los 50 años, ¿qué nos conviene más? Bueno, primero, si tienen más de 1.300, según el proyecto, estarían en el régimen de transición, o sea, se pensionarían como es hoy en Colpensión. Entonces, lo que convendría es llamar a la línea de asistencia pensional de Comeva y hacer una proyección. Les voy a pedir un poquito de paciencia en los cálculos, porque tenemos que esperar que salga el proyecto claramente para tener certeza técnica, pero podemos ir dando algunas ideas en la medida en que esto sea cierto. A mí me parece, y así se lo decía, lo conversábamos con el equipo de Comeva del sector protección, que en esto hay que ser prudentes para no inducir error a ningún pensionado asociado ni a ningún futuro pensionado de los asociados. Entonces, habrá preguntas que me pueden contestar y otras que no, porque simplemente podemos inducir error o dar una información equivocada. Bueno, ha sido un gusto acompañarlos. Fue un volumen de personas, un gran número de asistentes, más de 1.000 personas, en nombre de Comeva, del sector protección, Paola, Sandra, Ángela de comunicaciones, todo el equipo. Muchísimas gracias. Espero que esto sea útil a través de Comeva y del área de mercadeo, la dirección de mercadeo. Seguramente iremos contando novedades para que ustedes estén enterados, o si quieren recurrir a nuestro canal, como se sientan. Quiero ser respetuoso, que eso no tiene ningún momento, ninguna intención comercial, simplemente de información a los asociados y a nuestros clientes. Al equipo de logística, a Melissa, que es mi gerente de operaciones, gracias por el apoyo. Y bueno, seguiremos desde Cómo Me Pensiono buscando generar la mejor condición de pensión posible para ustedes como asociados.
Recuerden que el servicio es gratuito y que pueden llamar lunes a viernes de 8 a 5 a Comeva, y ahí nos transfieren a nosotros la llamada con el código de autorización para atenderlos. Y listo, perfecto. Una feliz noche, y eso va a estar súper movido las próximas semanas. Entonces, pues intentaremos tenerlos al tanto. Y repito como consejo, el ahorro, y ojo con los WhatsApp y las cadenas, porque usualmente generan estrés, no están basados necesariamente en la verdad técnica de lo que se discuta. Entonces genera unos volúmenes de preocupación que muchas veces están infundados. Un ejemplo sencillo: ha salido 3 o 4 veces un proyecto de reforma que dice supuestamente que van a agravar las pensiones para financiar los procesos de paz. Eso no es así, no está incluido acá, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, pues los dejo, muchísimas gracias, y que la acaben de pasar muy bien. Un gusto, feliz noche. Nuestro seguro colectivo es uno de los más grandes del país, lo que garantiza excelentes coberturas. En cualquier eventualidad con tu vehículo, tendrás el acompañamiento de Comeva ante la aseguradora. En caso de pérdida total, te indemnizamos sobre el valor asegurado y no sobre el valor comercial Fasecolda. Te respaldamos hasta con 3.200 millones en caso de un accidente de tránsito, donde se presenten daños a terceros y lesiones a una o más personas. Cuentas con hasta un salario mínimo mensual legal vigente por el daño de los pequeños accesorios de tu vehículo, como tapa de combustible externa e interna, lunas de retrovisores, entre otros. Puedes pagar tu seguro de forma mensual a través de tu estado de cuenta de asociado sin cobro de interés, y si lo pagas de contado, recibes un 10% de descuento. Además, acumulas pinos en el programa Lealtad Comeva.